el doctor Richard Mera, con quien vamos a conversar sobre dos problemas críticos en el ámbito de la salud, que es la obesidad en la adolescencia y la desnutrición crónica infantil. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radiovisión. Desde los estudios les saluda Tanya Zambrano, Abraham Toledo, bienvenido. Hola, muy buenos días, Tanya, Abraham. Qué gusto estar en esta ocasión con ustedes por acá. Doctor, sería importante iniciar esta entrevista consultándole por qué hay niños con desnutrición mientras otros enfrentan obesidad. ¿A qué se debe esta situación? Sí, bien. La desnutrición crónica infantil y la obesidad son las dos caras de una moneda, básicamente. Hablamos de malnutrición por déficit y por exceso. Por acá participan múltiples factores. De hecho, deberíamos conocer que todo lo que pasa incluso antes del embarazo, durante el embarazo y el momento del parto, participa en algo que denominamos programación metabólica fetal y metabólica temprana, incidiendo en que este niño pueda tener desnutrición, sobrepeso, obesidad, factores socioeconómicos, pobreza, pobre acceso a alimentos, exposición temprana a antibióticos, consumo de alimentos procesados, ultraprocesados y otras sustancias que conocemos como disruptores endocrinos contribuyen a la aparición de estas enfermedades. Un detalle súper importante, un niño que vive con desnutrición probablemente, muy probablemente, será un adolescente y un adulto que viva con sobrepeso u obesidad. Detalles también que son alarmantes, mi estimado doctor, de que muchas veces se presenta este mismo caso dentro de un hogar cuando hay facultades de que al niño lo tienen con golosinas, lo tienen con comida, vulgarmente le decimos comida chatarra, pero los resultados son verdaderamente preocupantes que en su futuro el niño presenta ya problemas en la salud producto de la misma obesidad, mi querido doc. Sí, realmente las cifras a nivel de Ecuador son alarmantes. Actualmente en niños de 5 a 11 años tenemos un 35%, es decir, 35 de cada 100 de estos niños viven con sobrepeso y obesidad. Pero todo apunta a que la situación va a empeorar porque de estos niños de 5 ahora, niños y adolescentes de 5 a 17 años, el 73% tienen un comportamiento sedentario. No se mueven, no hacen actividad física, no salen a parques. Quizá por ahí contribuye el tema de la situación delincuencial. Y por ahí la Federación Mundial de Obesidad nos dice que todo va a ir a peor. Realmente para 2035 se estima que en Ecuador tendremos 11 millones de adultos viviendo con obesidad y cerca de 2.750.000 niños con un índice de masa corporal alto, sobrepeso, obesidad, con un incremento anual del 2,3%. O sea, si no tomamos medidas ya, vamos a empeorar nuestra situación y vamos a tener complicaciones. Aunque la genética de algunos trastornos causan obesidad, la mayoría de los casos de la obesidad en adolescentes son consecuencia también, como usted lo dice, de actividad física y también de consumir más calorías de las que se necesitan para el nivel de actividad. El índice de masa corporal igual a lo superior, ¿no es cierto? También además la parte percentil de 95% de edad y sobre todo el sexo de unas herramientas utilizadas para diagnosticar la obesidad. Las personas en sí, desde muy temprana edad, no ponen cuidado en aquello que vuelvo y reitero, mi querido Doc, por descuidos. Hoy en día muchos niños hasta tienen problemas de hipertensión por la parte de la misma masa muscular, de la misma obesidad que están sufriendo. Sí, actualmente tenemos mayor cantidad de pacientes muy jóvenes, adolescentes, que viven con hipertensión, que viven con diabetes tipo 2, que antes se pensaba era una enfermedad solo de adultos, y resultado justamente de la obesidad que se presenta en edades tempranas. Ahora, no podemos exactamente culpar al paciente y decir, no, es que usted está comiendo muy mal, usted come demasiado. Realmente esto, como les digo, es un tema de incluso genética. Lamentablemente, todo lo que pasa antes, durante el embarazo y en el parto nos, nos programa para tener X o Y enfermedades. Y luego, ya en la vida extrauterina, después del parto, nos exponemos a un montón de situaciones en el ambiente, fuera y dentro de casa, que detonan la actividad de estos genes, que eso es expresión génica. Entonces, pues la exposición a estas situaciones es lo que desata
todas estas enfermedades. Doctor, pero ¿qué factores sociales y económicos están alimentando esta doble carga nutricional en el país? Entendemos que la comida, por ejemplo, en Manaví es espectacular, pero ¿cuáles serían las zonas de desnutrición y por qué en otros casos hay obesidad? Partamos desde la explicación técnica del problema para involucrar a los papitos a hacer conciencia y obviamente tener una medida preventiva en los centros de salud, que son las unidades de atención, y llevar el control de los niños. Sí, por supuesto, tenemos un montón de factores ambientales y sociales, desde una fácil o muy accesible disponibilidad de alimentos procesados y ultraprocesados, ricos en nutrientes críticos, azúcar simple, sal de mesa y grasas saturadas, porciones muy grandes. ¿Qué pasa? Los niños crecen un montón desde el nacimiento hasta los 2 años, comen, digamos, más, pero a partir de esa edad, desde los 2 años, el crecimiento es menor. Entonces suelen comer, entre comillas, un poquito menos. En realidad comen lo que es adecuado para su crecimiento. Pero pasa que en casa a los papitos no les gusta que los niños coman poco y los fuerzan a comer en muchas ocasiones. Los exponen a porciones mucho más grandes que alteran sus mecanismos de regulación. Entonces, por ahí este es otro problema. Publicidad de alimentos no saludables. En todos los medios podemos encontrarnos con publicidad de alimentos procesados y ultraprocesados. Exposición excesiva a pantallas también los vuelve mucho más sedentarios. No salen, no juegan al aire libre para poder quemar este exceso de calorías a las cuales se suelen exponer. Pobreza y desigualdad, por supuesto que sí. Si no tengo los recursos para comprar alimentos saludables, no voy a hacerlo, porque lamentablemente es mucho más barato comprar alimentos procesados y ultraprocesados. Y acceso limitado a espacios recreativos. Ya vemos cómo está la situación con la delincuencia, entonces realmente es hasta cierto punto comprensible que los padres no o cuidadores no quieran que sus hijos salgan a exponerse en muchas ocasiones. Eso mezclando un poco los factores relacionados, porque como les digo, un factor puede incidir tanto para irnos a desnutrición como para obesidad. Doctor, escuchando con mucha concentración su explicación, viene ahí mi pregunta. ¿Existe algún tipo de intervención temprana que sea efectiva para combatir este tipo de situaciones, especialmente en el caso de la obesidad? Me voy a enfocar un poco más en el tema de la obesidad por la carga emocional que lleva un niño. Un niño que tiene obesidad sufre de bullying entre los otros niños. Los niños son espectacularmente increíbles, y aquí lo hablo muy abiertamente, pero al mismo tiempo su exceso de sinceridad en algunas ocasiones suele ser hiriente, y es porque ellos todavía están en esa etapa que no saben discernir entre lo que dicen y las emociones que pueden causar en la otra persona, no tienen ese filtro. Entonces, partiendo desde la obesidad, ¿ahí existe algún tipo de intervención temprana por parte de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que pueda ser efectiva y que se pueda replicar? Por supuesto que sí. Bueno, si nos vamos al tema de política pública, debiera incrementarse la contratación de licenciados en nutrición y dietética, de nutricionistas dietistas en el sector público en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque el seguimiento nutricional, tanto por el nutricionista dietista como por el médico nutriólogo en mi caso, desde antes del embarazo, durante el embarazo y ya hablando de los 2 primeros años por lo menos, nos va a permitir durante la consulta identificar todos estos factores de riesgo. Si la madre tuvo problemas durante el embarazo, problemas en la progresión del peso, a lo mejor ella tuvo exceso de peso, el bebé también, nació macrosómico, nació muy grande, exposición a disruptores endocrinos, por ejemplo, uno muy sencillo al que solemos estar expuestos la mayor parte de personas es bisfenol A, que está presente en muchos plásticos y envases de alimentos. Entonces, todas esas situaciones, aparte de que a lo mejor había desnutrición antes de que la mamita estuviera embarazada, desnutrición materna, déficit de micronutrientes, un bajo peso antes del embarazo, todo eso lo podemos identificar en la consulta y luego sí ejecutar una intervención adecuadamente planificada para prevenir que el niño desarrolle desnutrición o sobrepeso y obesidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo muchísima educación nutricional. Realmente soluciones mágicas no tenemos, no hay soluciones mágicas y quien quiera venderlas, pues no debería. Sí, ¿Una ¿qué se mala hace educación? entonces? ¿Existe una mala educación al hablar de tema nutricional en casa? Sí, ese es un problema importantísimo. Créanme que desde la consulta de nutrición pediátrica es mucho más fácil que el niño
o el adolescente me entiendan qué es lo que debemos mejorar, qué es lo que debemos cambiar antes que los padres o cuidadores. Entonces, en la consulta de nutrición pediátrica hay un montón de pacientes porque tengo que educar al niño, porque los niños son muy receptivos. Pero también tengo que educar a los cuidadores, que son adultos. Tengo que cambiarles el chip a ellos, porque son quienes tienen el dinero para comprar los alimentos, son quienes velan por la salud de sus niños. Entonces, eso es realmente un reto. Como les digo, es mucho más fácil cambiarle el chip al niño que a los adultos que ya tienen instauradas muchas creencias que en ocasiones son erróneas. Y si hay malos patrones o patrones equivocados de alimentación y actividad física en casa, eso se van a transmitir al niño. Bien las señales de alerta de un padre o una madre cuando tiene que identificar este tipo de situaciones en sus hijos. Y antes de trasladarme, antes de que me responda esta pregunta, yo quiero invitarles a los papitos y a las mamitas que nos están escuchando a que en el tema de la nutrición, algo que me explicaban es que los niños ya saben comer, ellos saben resaltar, y no por el hecho de que está gordito es que está sanito. Y ese es un mal concepto que tenemos en nuestra sociedad. O lo ven, perdón, o lo ven y como lo ven gordito, bonito, cochito, preciosa, pero no saben que realmente, mi querido doctor, el niño ya viene arrastrando, hasta en la misma parte de cuando estaba en vientre de mamá, ya viene arrastrando un problema de salud que no es tratado con tiempo. Ustedes como profesionales de la salud lo saben, que si no es tratado con tiempo, los resultados hoy en día son muy delicados, como lo dice usted, hasta en la misma parte de hipertensión. Eso le decía yo a mi compañera en interno, que los niños no pueden correr, mi querido doctor, 5 metros, que ya tienen un cansancio muy delicado. Pero antes de que me responda, también quiero resaltar la otra cara de la moneda. Muchos papitos nos desesperamos, no sabemos qué darles de comer a nuestros hijos, o en algún momento en la preparación de alimentos por el tema del trabajo, le damos cualquier cosa que compramos en la tienda, cualquier cosa que compramos en la tienda, y que eso creemos que lo va a llenar. Pero, señores, yo puedo decirlo y asegurar que nosotros los manavitas somos afortunados porque tenemos verduras frescas, tenemos proteínas frescas, así que usted no se sienta mal porque hoy día le dio a desayunar a su hijo una porción de pescado. Créame que es el mejor desayuno que le puede brindar porque tiene zinc, porque tiene potasio, porque tiene muchos nutrientes. Entonces, no se sienta mal. No prefiera las comidas procesadas que la industria alimenticia te vende como la mejor opción, sino lleve a cabo, cumpla con lo que su instinto de madre le dice a su hijo que le dé. Si usted le quiere dar un huevito duro, porque no tiene nada más que brindarle, porque no le puede comprar unas frituras, es lo mejor, créanme que 100% mejor un huevito duro. Entonces, aquí hay muchas cosas que ahí viene el tema de la mala educación nutricional, que es generacional, que tenemos los manavitas y que tenemos que aprender a comer. No podemos mezclar carbohidratos, no podemos mezclar muchas cosas. El comer tallarín con arroz es una bomba de tiempo por la sobrecarga de carbohidratos que lleva. Ahora sí, doctor, me emocioné. No, es que tiene toda la razón con todo lo que nos ha mencionado, y de hecho el huevito es un excelente alimento. Entonces, un poco retomando su pregunta. Pregunta, aquí viene en el tema de los papitos, ¿qué tipo de acciones o cuáles son las señales de alerta que deben tener un papá o una mamá para identificar en sus hijos estas problemáticas? Sí, es una muy buena pregunta. Realmente lo ideal es que los niños se mantengan siempre en los controles de salud rutinarios, en controles de niño sano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hacemos algo tan sencillo, tan básico como medirlos y pesarlos, y eso lo podemos trasladar a las curvas de crecimiento y entonces identificar alguna problemática, algún tema de estancamiento en el crecimiento, que se nos esté yendo muy arriba al peso, que se nos esté quedando en peso o talla. Eso es un indicador básico y supremamente claro que debiéramos tener en cuenta. Entonces, médicos generales del Ministerio de Salud Pública hacen ese tipo de controles. A veces estamos un poco complejos con el tema de las citas. El médico pediatra lo hace, por supuesto, el nutricionista dietista y el médico nutriólogo lo hacemos. ¿Qué otras situaciones podemos encontrar? Hay un problema enorme, y es que exponemos a los niños desde muy tempranas edades
a alimentos azucarados, a alimentos excesivamente dulces. Y realmente el azúcar es como una droga, porque a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, desata la cadena o el sistema de recompensa. Entonces lo vemos como algo bueno, como algo necesario, como algo potencialmente incluso adictivo. Entonces el niño va a buscar siempre ese tipo de sabores, ese tipo de estímulos, y ya va a ser muy difícil retirarlo. Y el exceso de azúcar simple se va a asociar a la aparición de sobrepeso y obesidad. Entonces, que el niño siempre esté prefiriendo ese tipo de alimentos o que en la alimentación del día a día, lamentablemente, cometamos el error de ofrecer alimentos procesados y ultraprocesados y que quizá ya no sepamos cómo retomar el camino hacia una alimentación más saludable, porque pasa, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Esos son indicadores de que, ok, tengo un problema, que a lo mejor ya fui a la consulta y ya me dijeron que mi niño está con un peso por arriba, un peso por abajo, que a lo mejor está quedándose con la talla en relación a su sexo y edad, son indicadores de que debemos acudir a un profesional de la nutrición, como digo, un médico nutriólogo o un nutricionista dietista, para que podamos hacer este cambio, que no es un cambio de la noche a la mañana, no es que en la consulta ya mágicamente voy a saber qué hacer, sino que es un cambio consecutivo para poder mejorar los hábitos de toda la familia, porque yo no puedo esperar que mi niño tenga mejores hábitos si yo sigo manteniendo como cuidador hábitos incorrectos. Richard Mera Toro nos está escribiendo en nuestra página de Facebook, dice, no hay dudas, maneja a la perfección el tema, el galeno invitado, deberían invitarlo en otra ocasión para abordar temas que no fueron abordados. Pregúntele hasta cuántos gramos de arroz puede consumir una persona adulta con diabetes tipo 2 de 52 años de edad que padece enfermedades de hace 20 años. Usted lo conoce por esa sonrisa, doctor. Sí, 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 por supuesto que sí, es mi amado padre, por ahí, ya, él siempre tirándome florecitas por ahí, ¿no? No, no, Bueno, pero realmente, una sí, pregunta, mi querido doctor, una pregunta que realmente que nosotros queremos manejar y salir de esas dudas que son muy importantes. Ya tenemos una edad promedio y no asumimos esas responsabilidades de cómo tenemos que comer o qué cantidades tenemos que comer, mi querido doctor. sí, bien, realmente decirlo, ok, con las características del paciente, esta es la cantidad de X o Y alimento que debe consumir, sería sesgado de mi parte. Necesitamos hacer una valoración nutricional antes de, porque en base a peso, talla, necesidades del paciente, características y condiciones del paciente, establecemos cuántas kilocalorías va a necesitar en su día a día y luego lo distribuimos por grupo de alimentos. Por ejemplo, mi papi, que vive con diabetes, no podemos quitar los carbohidratos, pero sí hay que disminuir la cantidad de carbohidratos que consume y elegir carbohidratos de absorción lenta, ¿sí? Siempre con una valoración nutricional adecuada. Una pregunta que estamos conversando acá también interno, escuchándolo usted también. ¿Qué pasa cuando dentro de la misma familia ya existen una mami, un papi con obesidad? El niño nace y ya producto de los mismos genes de parte papi y mami, ya nace con esta parte delicada de salud. ¿Cuál sería el trabajo de ustedes que ustedes desempeñan, realizarían ahí, ¿no es cierto?, para el cuidado de la vida y salud del mismo progenitor? Sí, por supuesto. Como les comentaba, acá es un tema de cambiarle el chip, de cambiar la forma de pensar, de hacer educación nutricional en todas las consultas al paciente, en mi caso al paciente pediátrico u adolescente, y a la familia, al cuidador. Una familia donde los papitos viven con sobrepeso u obesidad muy probablemente va a tener hijos que lleguen a vivir con sobrepeso y obesidad. Sí, es un tema genético, como nos estás explicando, como nos estás comentando, pero aquí hay un fenómeno muy curioso. Si yo al niño lo retirara por X o Y motivo, es adoptado por una familia que tiene mejores hábitos nutricionales, aunque exista la predisposición genética, si yo no me expongo a factores ambientales que detonen la actividad de esos genes, el niño no va a desarrollar.
ni obesidad, diabetes, ninguna enfermedad a la que esté predispuesto genéticamente de esta línea cardiometabólica. Entonces, eso lo que enfatiza es los factores ambientales como el verdadero detonante para que estos genes que pues, están programados para desarrollar enfermedades se activen. Entonces, sí, cambiar los hábitos de vida, tanto del paciente pediátrico y adolescente como de la familia, enseñarles a comer mejor, porque niño ve, niño hace. Entonces, si yo le digo a la mamita que a lo mejor está mucho más predispuesta a que hagamos cambios por la salud del niño, por ejemplo, pero el papito sigue sirviéndose una montaña de carbohidratos, sigue comiendo muy mal, exceso de grasa, exceso de azúcar simple, exceso de sal de mesa, el niño lo va a ver, lo va a normalizar, va a interiorizar ese patrón como algo normal y va a adaptarlo a su día a día. Entonces ahí definitivamente vamos a tener un fracaso en la intervención. Doctor, nos quedó corto el tiempo Ay. para seguir dialogando sobre este tema. Sin embargo, la invitación está abierta para que venga de manera presencial, para poderle ampliar no solo esto, sino también hablar un poco de la educación nutricional que es indispensable para las mamitas, porque muchas veces, y esto lo digo por experiencia, lamentablemente nos dejamos llevar por lo que dicen nuestra tribu de mujeres, nuestras mamás, nuestra suegra, nuestras tías, que al niño hay que darle esto, al niño tiene que comer esto, que la agüita de manzanilla para que se tranquilice, que la agüita de orégano para por si acaso tiene cólicos. Y lamentablemente uno que obviamente acude al médico entiende de que este tipo de agüitas genera más dificultad de la que debería solucionar, pero está latente. Entonces, especialmente cuando la mamá es primeriza, escucha y aplica la situación, pero después vienen casos que se complican los niños. Entonces, necesitamos comenzar a hacer una educación nutricional, especialmente para nuestras mamitas, para nuestros públicos, para entender y conocer que si vamos a comer un tallarín de pollo no necesita llevar ni maduro frito, no necesita llevar arroz, porque todo eso va en la sobrecarga alimenticia y porque creemos de que le estamos brindando lo mejor. O sea, no lo hacemos de mala forma o con una mala intención, sino que lo hacemos con el propósito de darle lo mejor a nuestros hijos, pero lamentablemente, porque no tenemos una educación nutricional, nos equivocamos. Ya en la parte final. Mi querido doctor, como para cerrar ya la entrevista, como lo dice Tanyita, nos queda corta el tiempo, como recomendación para los papitos que dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de su entorno, tiene un niño con obesidad. Sí, elegir opciones naturales, elegir las opciones naturales y que el niño pueda decidir hasta cuándo comer. Sí, los niños tienen esa capacidad siempre que no la hayamos alterado. Otra recomendación importantísima, acudir a los servicios de nutrición. El nutricionista dietista, el médico nutriólogo están adecuadamente formados para poder contribuir a resolver todas estas problemáticas. Y finalmente también comentarles que junto a Nutrimain, que es esta unidad de nutrición y metabolismo en Puerto Viejo de la que soy parte del staff médico, y Organic Food, estamos próximos a ofrecer una solución para estos papitos que necesitan alternativas saludables para sus niños en edad escolar y de colegio, que son loncheras saludables. Entonces quizá podríamos hablar en otra ocasión sobre loncheras saludables. Listo, mi querido doctor, millón gracias, excelente día, que Dios me lo bendiga y Dios quiera pronto poderlo tener acá presencialmente. Excelente día, ahí está el doctor Richard